El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este domingo que está convencido de que su país tendrá una vacuna contra la COVID-19 para finales de este año. Durante un encuentro virtual con votantes, el mandatario aseguró que su país va mucho más rápido en el desarrollo de esta vacuna que ninguna en la historia. Previamente, los expertos en salud del gobierno habían citado enero de 2021 como la fecha más temprana en la que podrían tener disponible la vacuna. Trump también elevó a 90.000 su predicción del número de muertes que dejará el coronavirus en Estados Unidos, dado que el cálculo de 60.000 fallecimientos que citó el 20 de abril ya ha quedado obsoleto y ahora supera los 67.000. Por otra parte, el secretario de Estado Mike Pompeo aseguró que el gobierno tiene una enorme cantidad de pruebas de que el coronavirus se originó en un laboratorio de la ciudad china de Wuhan, algo que Pekín niega. En una entrevista televisiva, el secretario de Estado insistió en que cuenta con las pruebas, a pesar de que las agencias de inteligencia estadounidenses dijeron esta semana que aún siguen examinando esa posibilidad y no han llegado a una conclusión. Hay pruebas significativas de que el coronavirus se originó en un laboratorio de Wuhan, primer epicentro de la pandemia. Eso es al menos lo que creen las autoridades estadounidenses. En el seno del Ejecutivo de Estados Unidos están convencidos de ello, aunque se niegan a comentar si fue o no liberado intencionalmente por Pekín. Esta es una amenaza continua. El Partido Comunista Chino bloquea a Occidente el acceso a los mejores científicos del mundo para averiguar qué pasó exactamente, así que no puedo responder a preguntas sobre esto. El Partido Comunista Chino se ha negado a cooperar con expertos en sanidad. Estados Unidos tiene el mayor número de muertes relacionadas con el coronavirus en todo el mundo. Acumula más de 66.000 fallecidos. Nueva York es uno de los lugares más afectados, con más de 10.000 hospitalizados con COVID-19 en este momento. Alrededor de 1.000 policías salieron a la ciudad a pie, en bicicleta, a caballo y en coches patrulla para hacer cumplir las medidas establecidas por las autoridades para tratar de contener la pandemia. Los agentes multaron a unas 50 personas y practicaron 3 detenciones por infringir las normas. Poco a poco, varios comercios en Chile empezaron a reabrir sus puertas. El presidente Sebastián Piñera anunció el descongelamiento gradual de la economía. Se decide la apertura porque están sumamente ahogados y desesperados. Hay que pensar que detrás de cada locatario hay gente que trabaja con ellos, hay una familia. Entonces se decide hacer esta reapertura con un protocolo de seguridad en lo sanitario estricto. El gobierno chileno rechazó decretar el confinamiento nacional, optando por cuarentenas selectivas y estratégicas. Mientras tanto, en México serán las autoridades sanitarias del país los máximos árbitros de la reapertura de la economía. El proceso que México está siguiendo en tiempos tiene su propia dinámica y está determinado por el Consejo de Salubridad General, por las decisiones del señor presidente y las propuestas que ha hecho el sector salud. Eso es lo que va a guiar la acción de México. El gobierno de López Obrador prepara un calendario para que los fabricantes de automóviles puedan retornar a sus labores a partir del 4 de mayo. En Brasil, el presidente Jair Bolsonaro defiende la recuperación de la actividad económica a toda costa. El mandatario piensa en relajar las medidas con la reapertura de empresas y salidas a lugares públicos, pero los gobernadores de los estados con más contagios se rehúsan a reabrir el comercio. Y en Perú se espera la reapertura luego de una cuarentena de casi 2 meses. Haciendo también un análisis comparativo con la realidad de otros países que en esta etapa de la epidemia ya comienzan a reactivar su economía. También nosotros tenemos que, con responsabilidad, tenemos que comenzar a reactivar algunas actividades. La reactivación de actividades se hará de modo gradual en América Latina, en donde el 54% del empleo total corresponde a trabajos informales. Son cerca de 158 millones de personas que trabajan en estas condiciones. El presidente Jair Bolsonaro volvió a pronunciarse el domingo contra el confinamiento en Brasil. En el gigante sudamericano, las medidas de este tipo son competencia de los gobernadores estatales, que las imponen localmente de forma más o menos estricta. La destrucción de los empleos por parte de algunos gobernadores es irresponsable e inadmisible. Vamos a pagarlo muy caro en el futuro. El hambre, el desempleo, la miseria, eso no es bueno para el país. Brasil superó el domingo los 100.000 casos de la pandemia del nuevo coronavirus, con más de 7.000 muertos.
Numerosos especialistas consideran que el total de contaminados sería 15 veces superior al comunicado por las autoridades, porque argumentan que solo se están realizando test de detección a los pacientes graves. La mayoría de los expertos considera además que el pico de la pandemia está aún lejos de ser alcanzado, y en varios estados hay hospitales desbordados ante el flujo de pacientes. En la noche del domingo, una proyección sobre la célebre estatua del Cristo Redentor del Corcovado mostraba el rostro de Jesús cubierto por una mascarilla, para alentar a la población a usarla. La alcaldía de Manaos pidió la ayuda de la joven ecologista Greta Thunberg para combatir la pandemia de nuevo coronavirus. I know all your influence, Conozco toda tu influencia. your capacity of feeling. Conozco tu capacidad de sentir los sentimientos de otras personas. My people is suffering much. Mi gente está sufriendo mucho. I am directing to you. Por eso me dirijo a ti solo en pocas palabras. Ayuda al Amazonas. Help Amazonas. El estado de Amazonas, cuya capital es Manaos, superó el sábado los 500 muertos por COVID-19, incluidos numerosos indígenas. Los hospitales necesitan urgentemente equipos y algunos han usado contenedores refrigerados para apilar los cadáveres. I'm telling you Te estoy diciendo que necesitamos ayuda. we have to save the lives Tenemos que salvar las vidas de protectores del bosque del coronavirus. from coronavirus. Estamos frente a un desastre, algo como un barbarismo. Something like barbarism. El sábado, la activista retuiteó un comunicado de prensa de Greenpeace denunciando la falta de protección de los pueblos indígenas expuestos a la pandemia. Expresó que la situación en la Amazonía es realmente alarmante y que no puede haber justicia climática sin derechos indígenas. La joven sueca de 17 años donó el jueves $100,000 a UNICEF para proteger a los niños de la COVID-19. Había recibido esta suma tras ganar un premio otorgado por la ONG danesa Human Act. Que en la madrugada de hoy, 3 de mayo de 2020, pretendieron realizar una invasión por vía marítima. Un grupo de mercenarios terroristas procedentes de Colombia. Esa fue la denuncia hecha el domingo por autoridades venezolanas que aseguraron que durante la operación se pretendía cometer asesinatos a líderes del gobierno. Reverol dijo además que el hecho registrado en las costas del estado de La Guaira, vecino de Caracas, buscaba incrementar el espiral de violencia y con ello derivar un nuevo intento de golpe de estado. Reportó además la incautación de una lancha rápida usada en la incursión, 6 camionetas, 10 fusiles y 2 ametralladoras que habrían sido robadas del Palacio Federal Legislativo en abril de 2019. De esta acción, una acción militar, fue repelida por nuestra gente en los organismos de seguridad en las playas de Macuto, con saldos lamentables, porque siempre saldos lamentables, pues, de 8 personas hasta ahora fallecidas, hay 2 detenidos. Nos declaramos en vigilia permanente y nuestro comandante en jefe ha ordenado una segunda fase o una nueva fase del ejercicio Escudo Bolivariano en las próximas horas en todo el territorio nacional. El gobierno de Nicolás Maduro ha acusado a Colombia de consentir el entrenamiento de supuestos mercenarios en su territorio para emprender planes conspirativos. Estados Unidos y Colombia, junto a medio centenar de países, consideran fraudulenta la reelección de Maduro en 2018. Estar preparados para el combate por la paz. El mundo sigue con avidez en las noticias sobre avances médicos en la lucha contra la COVID-19. Donald Trump espera que su país tenga una vacuna para finales de año, cuando se juega la reelección, aunque la comunidad científica no entiende de calendarios electorales y es más cautelosa. Tener una vacuna segura y disponible puede llevar mucho más tiempo. Con suerte, para cuando lleguemos al próximo invierno, sabremos si tenemos o no una vacuna segura y efectiva. Y entonces el reto será ampliarla lo suficiente para poder distribuirla de forma significativa. Estados Unidos, China, Rusia, Japón, Alemania, Francia, laboratorios de todo el planeta ya están haciendo pruebas y quemando etapas de una larga carrera.
Existe la sensación de que mientras sea una carrera, uno quiere que alguien gane. No tiene sentido una carrera en la que nadie recibe un trofeo. Un trofeo que no ganará forzosamente quien llegue el primero a la meta, sino quien logre producir y distribuir esos medicamentos o vacunas en cantidades suficientes para abastecer a miles de millones de personas en todo el planeta. Fase 0 de desescalada en casi toda España. Por primera vez desde que comenzó el estado de emergencia, abren este lunes establecimientos de hasta 400 metros, pero con restricciones y con atención preferente o diferenciada a mayores de 65 años. Comercios con cita previa, espera en la calle y atención individual. Peluquerías reciben ya a los clientes con separación de 2 metros entre ellos, un cliente por trabajador y con medidas de protección e higiene. Las citas se están cogiendo con más margen de horario, las mascarillas, tengo pedido también pantalla que aún no me han llegado, los geles hidroalcohólicos, la recepción la hemos abierto un poquito para que no se acerque mucho. En fisioterapia, protección para fisioterapeuta y paciente. Desde que la gente ha oído que abríamos hoy, ya hemos tenido muchas llamadas de gente nueva y estamos llamando también a los pacientes que cancelamos en marzo. Bares y restaurantes pueden atender ya, pero solo con comida para llevar. Para transportes, imprescindible mascarillas. 4 islas con mejor situación, Formentera en Baleares y La Gomera, El Hierro y La Graciosa en Canarias, estrenan directamente la fase 1. Se permite apertura de terrazas al 50% de capacidad, comercios al 30% y las reuniones dentro de la casa con hasta 10 personas. Tras permanecer atrapados semanas en Tailandia por la pandemia del coronavirus, 87 españoles partieron este lunes desde Bangkok en un vuelo especial con destino a Madrid. En su mayoría turistas, muchos se vieron obligados a alargar su estancia a raíz de la cancelación de los vuelos que tenían reservados. Tras un periodo de incertidumbre, el Ministerio Español de Asuntos Exteriores logró organizar un vuelo especial operado por la compañía Iberia. Y la idea era pues volver el mes pasado o así. Y claro, la cosa no estaba muy fiable y tal, mi mujer también está embarazada, no me fiaba de llevarla por sitios públicos con demasiada gente y tal, se encontraba fatal porque los 3 primeros meses de embarazo es complicado. Y nada, ahora nos ha venido muy bien el vuelo de la embajada porque ella se encuentra mucho mejor, como veis no hay nadie en el aeropuerto, o sea, vuelo directo a España, creo que hemos triunfado. Aunque las rutas aéreas domésticas reiniciaron operaciones a cuentagotas desde el pasado viernes, muchos de los españoles han tenido que buscar otras alternativas de viaje para llegar a Bangkok y abordar el vuelo. Y en la última semana ha sido lo que usted dice, una odisea. Hemos tenido que venirnos de Colanta, alquilar un taxi, del taxi venirnos a Bangkok, en Bangkok la incertidumbre del número de contagios, de quedarnos en un hostal y finalmente pues nos encontramos aquí ya en el aeropuerto. Porque pensaba que también me quedaba allí. Digo, bueno, si no sale este vuelo, me quedo otro mes más. Además de los españoles, también viajan otros 47 pasajeros, en su mayoría ciudadanos o residentes de países de la Unión Europea. El embajador de España en Tailandia, Emilio de Miguel Calavia, y otros miembros de la embajada y el consulado acudieron al aeropuerto para asistir a los viajeros durante las tareas de embarque de este vuelo especial, que tiene programado aterrizar en España la tarde de este lunes. 249 personas pertenecientes a grupos de riesgo fueron trasladadas este lunes desde Lesbos al puerto de El Pireo junto a Atenas. Es parte del plan del gobierno griego de poner a resguardo de un eventual brote de COVID-19 a un total de 2.380 solicitantes de asilo vulnerables, de los más de 40.000 que se encuentran en las islas. Los 249 migrantes llegaron a El Pireo a bordo de un ferry de pasajeros y de allí se les trasladó a campos de refugiados en distintos puntos de la parte continental griega. No podrán moverse del campamento por lo menos hasta el 10 de mayo, ya que hasta entonces está en vigor el confinamiento en los campos de refugiados en todo el país. El pasado 20
22 de abril, el Ministerio de Migración anunció que trasladaría en fases a un total de 2.380 solicitantes de asilo pertenecientes a grupos vulnerables y a sus familiares directos. En total, este grupo de mayores y familiares suma unas 650 personas, a las que se suman otras 1.730 de todas las edades que tienen problemas de salud crónicos. El gobierno griego ha sido duramente criticado por diversas organizaciones humanitarias por no haber evacuado los insalubres e hiperpoblados campos de las islas con la llegada de la pandemia. Reabren las peluquerías y salones de belleza en Croacia y Eslovenia. Los dos países han entrado ya en la segunda fase de desescalada de las restricciones contra la pandemia de la COVID-19. Tras 6 semanas de parón, negocios como los estudios de tatuaje o peluquerías caninas reabren también con el objetivo de reactivar de forma parcial la economía. Y es que el pelo de las mascotas ha crecido tanto en mes y medio que las listas de espera para algunos salones para perros de Zagreb ya exceden 45 días. Las normas son las mismas para todos los negocios. En los locales se debe mantener la distancia mínima de 1,5 metros entre las personas, salvo entre el cliente y el profesional que lo atiende. Médicos franceses creen que el coronavirus ya circulaba en el país a finales de diciembre después de haber diagnosticado a posteriori a un paciente que ingresó en un hospital de la región de París el 27 de diciembre. El caso se ha descubierto con un trabajo retrospectivo de los test PCR que se hicieron a 24 pacientes internados en diciembre y enero con neumonía en los hospitales de Avicenne de Bobigny y Jean Verdier de Bondy. A un hombre que ingresó en el Jean Verdier se le tomaron muestras PCR que ahora se han vuelto a analizar y han dado un resultado positivo a la COVID-19. El hombre, que no había hecho viajes que permitan suponer que contrajo la infección en el extranjero, estuvo enfermo durante 15 días y contagió a sus 2 hijos, pero no a su mujer. Eso hace sospechar que la mujer, siendo asintomática, pudo estar en el origen del contagio de la familia, en particular teniendo en cuenta que trabajaba en la pescadería de un supermercado en el que hay una clientela de origen chino. La Agencia Regional de Sanidad de Île-de-France va a analizar estas hipótesis que parecen confirmar la tesis de que el coronavirus estaba en Francia antes de los primeros casos que oficialmente se tenían registrados hasta ahora y que se remontan al 24 de enero. Se trataba de un francés de origen chino y de 2 turistas chinos que habían pasado por la ciudad de Wuhan, donde se sitúa el inicio de la pandemia. Japón extendió el estado de emergencia por la pandemia de coronavirus. El primer ministro Shinzo Abe dijo el lunes que la medida regirá hasta el 31 de mayo, luego de que responsables gubernamentales advirtiesen que era demasiado pronto para flexibilizar las restricciones. Debo ser sincero y pedirles que continúen sus esfuerzos durante algún tiempo. En este punto, la disminución de las personas infectadas todavía no está en un nivel suficiente. El primer ministro dejó de todos modos la puerta abierta para que la medida sea levantada antes de fin de mes, luego de una revisión de la situación prevista alrededor del 14 de mayo en todas las regiones. El estado de emergencia en Japón es menos exigente que en algunos países de Europa y estados de Estados Unidos. Permite al gobierno exhortar a los habitantes a quedarse confinados y a cerrar comercios, pero no imponer restricciones a la circulación de personas, y no prevé ninguna sanción. Desde el comienzo de la pandemia, Japón registra más de 15.000 contagiados, con medio centenar de fallecidos. Benedicto XVI comparó al matrimonio homosexual con el anticristo, en una biografía autorizada publicada el lunes en Alemania. Conocido por sus posiciones tradicionalistas, el Papa emérito de 93 años también afirmó que sus detractores quieren hacerlo callar, y denunció que es víctima de una deformación malintencionada de la realidad. Joseph Ratzinger, que fue sumo pontífice entre 2005 y 2013, está acusado de intentar sabotear los esfuerzos de modernización de la Iglesia de su sucesor Francisco. Pero en el libro, el alemán asegura que su amistad personal con el Papa actual no solo se mantuvo, sino que se desarrolló. En la biografía publicada el lunes, el Papa emérito denuncia que la sociedad moderna está formulando un credo al anticristo que supone la excomunión de la sociedad cuando uno se opone, y señaló que la verdadera amenaza para la Iglesia es la dictadura mundial de ideologías que se pretenden humanistas.
Guarda, ho pensato a lei. È comodo, grazie.